La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la tristeza y el desánimo, y puede tener diferentes perspectivas filosóficas. Realismo depresivo. Esta corriente filosófica y psicológica plantea que la tristeza podría ser un mecanismo mental evolutivo, similar a la fiebre que provoca una infección. Depresión filosófica. Se refiere a la sensación de vacío existencial. Psicoanálisis. Freud consideraba que la depresión es el resultado de un desinvestimiento del mundo exterior. La depresión es una enfermedad grave que puede afectar la vida diaria, la capacidad de trabajar, dormir, estudiar, comer y disfrutar de la vida. Sus causas son una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Algunos de los síntomas de la depresión son: pensamiento pesimista, deterioro de la imagen propia, pérdida de autoestima, sentimiento de no valer nada, alteraciones físicas y cognitivas, afectación en las relaciones sociales o en el lenguaje. Desde la perspectiva filosófica, la depresión podría definirse como un estado de desasosiego existencial, una profunda melancolía que surge cuando el individuo se encuentra confrontado con la falta de significado o propósito en su vida. Tríada cognitiva de Beck, el modelo teórico más famoso sobre la depresión. Al igual que en el caso de otro tipo de psicopatologías, las explicaciones de la depresión se sustentan en varios modelos teóricos. El más importante de estos es la tríada cognitiva de Beck. La filosofía de la depresión se puede abordar desde diversas perspectivas que intentan comprender este fenómeno como algo más que un trastorno clínico, explorando sus implicaciones existenciales, éticas y metafísicas. A continuación, algunas ideas claves desde esta perspectiva filosófica. 1. La depresión como una experiencia existencial. La depresión puede ser entendida como una confrontación radical con el vacío, el absurdo o la falta de sentido de la vida, algo que filósofos como Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche o Albert Camus han analizado. Kierkegaard relaciona la angustia y la desesperación con la condición humana. La depresión, en su visión, surge de la desconexión entre el individuo y su auténtico yo o propósito espiritual. Camus. En su idea del absurdo, la depresión puede surgir al enfrentar la falta inherente de sentido en la existencia, cuando las respuestas tradicionales no son satisfactorias. 2. La alienación y la pérdida de significado. Filósofos como Heidegger y Marx han discutido la alienación como una fuente de sufrimiento. Desde este enfoque, la depresión podría interpretarse como una reacción a la desconexión del individuo con su entorno, la naturaleza, los demás y consigo mismo, especialmente en sociedades que priorizan la productividad sobre el bienestar humano. 3. La dimensión ética de la depresión. Para pensadores como Simone de Beauvoir y Emmanuel Levinas, la depresión podría analizarse en relación con las responsabilidades éticas que sentimos hacia nosotros mismos y hacia los demás. La pérdida de sentido, la soledad y el sufrimiento son vistos no solo como estados internos, sino también como elementos de la condición humana que requieren una respuesta ética. 4. La depresión como crítica cultural. La filósofa Susan Sontag y el sociólogo Emile Durkheim abordaron cómo las enfermedades, incluidas las psicológicas, están profundamente influenciadas por el contexto social. Desde esta óptica, la depresión podría ser una forma de resistencia silenciosa contra una sociedad que deshumaniza al individuo o lo obliga a roles alienantes. 5. El dolor como catalizador de la transformación. Algunos filósofos, como Nietzsche, ven el sufrimiento no solo como inevitable, sino como una oportunidad para la transformación personal. Aunque dolorosa, la depresión podría verse como un período de crisis que invita a cuestionar valores, prioridades y significados en la vida. Reflexión final. La filosofía de la depresión no busca romantizar el sufrimiento, sino darle un marco más amplio, reconociendo que muchas veces esta experiencia es un llamado a explorar las profundidades de nuestra existencia. Esto nos invita a repensar las causas, el significado y las posibilidades de superación, en lugar de limitarnos a verla solo desde un enfoque médico o clínico. La filosofía de la depresión no es una disciplina formal, pero se refiere a un enfoque filosófico para comprender este estado psicológico y existencial. Implica reflexionar sobre su naturaleza, origen y significado, más allá de las explicaciones científicas o médicas. A continuación, se presenta información más profunda sobre este tema. 1. Depresión y existencialismo. Los filósofos existencialistas han explorado el sufrimiento, el vacío y la desesperanza como experiencias centrales de la vida humana. En este marco, la depresión puede ser vista como una confrontación con preguntas fundamentales. Søren Kierkegaard relaciona la depresión con la desesperación, un estado que surge de la desconexión con el propio ser auténtico o con Dios.
La desesperación es, para él, una condición existencial a la que todos enfrentamos en algún grado. Friedrich Nietzsche interpreta el sufrimiento, incluida la depresión, como un componente esencial del crecimiento personal. En su idea del eterno retorno y el superhombre, invita a transformar el dolor en fuerza creativa. Albert Camus, en el mito de Sísifo, analiza la sensación de absurdo que puede llevar al nihilismo y a la depresión, pero sugiere rebelarse aceptando la falta de sentido como un impulso para vivir plenamente. 2. La depresión como pérdida de significado. Viktor Frankl. En su enfoque de la logoterapia, Frankl sostiene que la depresión puede surgir de una crisis de significado. En su obra El hombre en busca de sentido, destaca que incluso en las circunstancias más adversas, encontrar un propósito es clave para superar el sufrimiento. Martin Heidegger relaciona la angustia con el enfrentamiento con la nada. Este estado puede ser paralizante, pero también ofrece la posibilidad de un despertar hacia una vida más auténtica. 3. Perspectivas culturales y sociales. Emile Durkheim, en su estudio del suicidio, explica cómo los factores sociales, como la alienación y la desconexión, contribuyen a estados de desesperanza. La depresión puede interpretarse como un síntoma de las dinámicas sociales modernas. Theodor Adorno y la Escuela de Frankfurt. La depresión puede ser vista como una respuesta al agotamiento emocional causado por las demandas de la sociedad capitalista, que prioriza la productividad y la alienación sobre el bienestar humano. 4. Filosofía moral y ética. Emmanuel Levinas plantea que el sufrimiento, incluido el de la depresión, nos conecta con la vulnerabilidad de los demás. Esta experiencia puede abrir una puerta a la empatía y a la responsabilidad ética hacia el otro. Simone de Beauvoir analiza la depresión en términos de opresión y libertad. Argumenta que enfrentar el sufrimiento es parte del proceso de recuperar la autonomía y construir un sentido de propósito. 5. La dimensión espiritual del sufrimiento. La filosofía a menudo explora el sufrimiento como un catalizador para el crecimiento espiritual. Buda. En su análisis del sufrimiento, dukkha, el budismo ofrece herramientas prácticas y filosóficas para comprender y trascender el dolor emocional. San Agustín vincula el sufrimiento con la búsqueda de Dios y el deseo de trascender los placeres temporales para alcanzar un propósito más elevado. Reflexión filosófica sobre la depresión. La depresión puede ser vista como un estado que, aunque devastador, invita a cuestionar el sentido de la vida, los valores culturales y las estructuras personales. Desde la filosofía, se puede abordar como 1. Una experiencia universal de la condición humana. 2. Una oportunidad para reflexionar sobre el ser, el sentido y la trascendencia. 3. Un síntoma de las tensiones entre el individuo y la sociedad moderna.